Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como lo que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Hoy al principio les decía que aún las circunstancias difíciles son una oportunidad de Dios, son una oportunidad del Señor para... A ver si los padres, por favor, miran también un poco a sus hijos, que las hermanas no pueden solas, seguro. Por favor, ¿sí? No todos, pero... Por favor, los niños. Cada vez estamos mejor, pero bueno, es bueno decírselo. Decirle al que está a tu lado, cada circunstancia es una oportunidad de Dios. Es una oportunidad de Dios. Claro que nos afligimos como el hermano Juan cuando alguien cercano a nosotros pasa una circunstancia difícil. Pero quiero decirte que muchas veces esa circunstancia es una oportunidad de Dios para que esa persona conozca la verdad de Dios. Que de otra manera no lo iba a hacer. Amén. Muchas veces los momentos difíciles, las circunstancias, aún los dolores, la enfermedad, las cosas que vivimos en este mundo muchas veces nos acercan a Dios. Es una oportunidad de Dios para que tú le prediques el Evangelio. No sé si está escuchando. Pero es una oportunidad para que podamos llevar la palabra de Dios y esa palabra también traiga sanidad. Amén. Y dice que el Señor nos atrae con cuerdas humanas, usa personas, con amor. Y que nos quita el yugo. El yugo, ¿sabe qué es? Es algo que nos obliga a caminar en una dirección. Cuando habla de yugo, lo hace también usando esto. El yugo se pone en los animales para arar la tierra. Y muchas veces se coloca un animal que ya conoce el camino por donde tiene que ir, con un animal que es inexperto, un jovencito, y le ponen el yugo para que el otro lo mantenga en la dirección que tiene que ir. Amén. Y cuando Dios habla de yugo, habla de un yugo opresor. Habla de un yugo satánico que muchas veces es colocado en nuestra vida, que hace que nosotros obligadamente caminemos en una dirección errada. Entonces el Señor está hablando de ese yugo de parte del enemigo. Él dice que lo va a sacar. Y en otra escritura dice que Dios va a pudrir el yugo del opresor. ¿Está escuchando? La Biblia dice que Dios va a pudrir el yugo del opresor a causa de la unción. Hoy la hermana hablaba de la unción. Decid conmigo, necesito la unción. Necesito la unción. Necesitamos la unción individualmente y necesitamos la unción como iglesia. Porque la unción es el que pudre el yugo del diablo. Al estar expuesta ese yugo, mucho tiempo a la unción de Dios se va a terminar pudriendo. El yugo del diablo estamos hablando. La atadura del diablo, lo que te mantiene en cautividad. Por eso cuando una persona está mucho más expuesto ante la presencia de Dios, cuanto más expuesto ante la unción de Dios, más libre va a ser. Pero la Biblia dice se pudrirá. Entonces está diciendo también que va a haber un proceso, no es que instantáneamente. Por eso la Biblia dice que hay que perseverar. Decía que está a tu lado, tengo que perseverar. Y también esto lo dice para dar fruto. Si quiero dar fruto en mi vida, tengo que perseverar. Dice, aquel que tiene un corazón fértil, hablando la Biblia, un corazón bueno, un corazón que se abre para Dios y que deja que Dios ministre su palabra y su consejo, esa persona va a dar fruto con perseverancia. Decirle que está a tu lado, entonces no va a ser fácil. La Biblia dice al que venciere. Decí conmigo al que venciere. Entonces está hablando de que hay una batalla y que tiene que haber una perseverancia, tiene que haber una constancia. Decí conmigo, tengo que ser constante. El otro día hablábamos de el hombre, la mujer de doble ánimo,
que es inconstante en todos sus caminos. ¿Está escuchando? Porque esa persona no está en el espíritu, sino que anda en el alma. Lo que siente en el día, eso va a vivir y eso va a hablar. Y lo que siente otro día es diferente. Un día, usted nunca encontró una persona que dice, ¿cómo puede ser? Ayer estaba todo bien y hoy está todo mal. Nunca encontró una persona que le dijo una cosa y otro día le dijo otra. Un día le recibe con una sonrisa y el otro día está ofendida, con cara larga. ¿Conoce alguno? No lo señale. Dice que la persona es inconstante en todos sus caminos porque su corazón está dividido. Y otra causa es porque no le da lugar al espíritu. Le voy a explicar algo. El hombre antes de caer en pecado, el que gobernaba su vida era el espíritu. Porque Dios nos creó así, espíritu, alma y cuerpo. Decí conmigo, espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando el hombre pecó, el espíritu fue lo primero que murió. Murió a la comunión con Dios y tomó lugar el alma. El alma que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con tus sentidos naturales. Todo eso tomó lugar. Y el hombre empezó a ser dirigido por sus emociones, por sus sentimientos. Y eso es lo que te predica el mundo hoy. Si lo sentí en tu corazón, hacelo. ¿Está escuchando? Y así hay muchas consecuencias graves. Cuando Dios dice lo contrario, Dios dice el corazón engañoso y perverso, más que todas las cosas, ¿quién no conocerá? Solamente el Señor, que prueba y pesa. Él lo pesa. Solo Él conoce. Y Él nos quiere mostrar. ¿Y sabe por qué muchas veces Dios permite un desierto en tu vida? Para el que no conoce bien el lenguaje cristiano, que es el desierto representa un momento de dificultad, de escasez, donde nos sentimos solos, donde tenemos lo justo y necesario, pero siempre estamos sedientos, hay algo que nos falta. Y Dios dice, te puse en el desierto para que tú sepas lo que hay en tu corazón. Porque en el desierto donde sale lo malo. Decí conmigo, de la abundancia del corazón habla la boca. Decilo de vuelta, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros estamos en el desierto, muchas veces decimos cosas malas, nos quejamos, murmuramos, sale todo lo malo de nuestra vida. ¿Pero por qué? Para que nosotros podamos ser sanados y liberados. Si creemos, eso va a ser limpiado. ¿Cuánto dicen amén? Muchas veces Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida para limpiarnos, para liberarnos del viejo hombre. ¿Está escuchando? Cuando usted agarra un pomo de crema, este no es el caso. Usted quiere saber, ese pomo quizá no tiene nada, no dice nada. Usted lo aprieta y va a saber lo que hay adentro. Esto que le voy a decir a alguno no le va a gustar. Dios te va a apretar un poquito. Decirle que está a tu lado, Dios te va a apretar un poquito. ¿Pero para qué? Para que nosotros nos podamos vaciar, para que Él venga con lo nuevo de Dios. Mucha gente quiere recibirlo de Dios, pero decirle que está a tu lado, no lo recibe porque todavía no hay lugar para recibirlo. Me tengo que vaciar. Si hay incredulidad, no puede haber fe. Si hay amargura, no puede haber gozo. Me tengo que vaciar. ¿Cuántos dicen amén? Gracias. ¿Y cómo me vacío? ¿Cómo puedo hacer para vaciarme de todas esas cosas que me han lastimado? El Señor dice que Él viene a sanar nuestras heridas, nuestras dolencias.
que abramos nuestro corazón. Una de las formas de vaciarse es ser sinceros con Dios. Primeramente tienes que creer que Él está y que Él te está escuchando. Muchas cosas quizás tú tienes vergüenza o temor de contarse a alguien, pero sí se las puedes decir a Dios en la intimidad. No sé cuántos tienen intimidad con Dios, pero te animo a hacerlo. Y que tú vayas a la intimidad con Dios, dice la Biblia. ¿Sabes cuál es la intimidad? Entra a tu habitación, cierra la puerta, desconéctate de todo y ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Por qué dice está en lo secreto? Porque tú no lo ves, pero Él te oye. Y Él te recompensará en público. ¿Cómo te va a recompensar en público? Sanándote y haciendo que tú des fruto, que tú seas luz. ¿Está escuchando? ¿Por qué a veces nos amargamos y nos cuesta tanto la ira? ¿Sabes por qué? Porque no estás mucho tiempo en el secreto. Decir al que está a tu lado, necesito estar más en el secreto. ¿Sabes lo que sucede en el secreto? Cuando se manifiesta a Dios, podemos ver la luz. Podemos ver realmente lo que nos está dañando. Ahí no hay apariencias. No hay apariencias en el secreto. Dios nos conoce. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando estamos en el secreto, Él nos vaciamos, ponemos a sus pies todo el dolor, toda la angustia, toda la culpa, todo lo que haya en nuestro corazón, y Él lo transforma en gozo y en paz. Y Él nos enseña y nos revela la palabra. ¿Está escuchando? Mucha gente se la pasa estudiando la Biblia. Estudian hasta para todo estudian. Pero no entienden nada. ¿Por qué no entienden? Porque no están en el secreto. La Biblia dice, si hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho conocer mis palabras a mi pueblo. Del secreto viene la palabra. ¿Está escuchando? Cuando uno tiene intimidad con Dios, Dios te habla, Dios te muestra, Dios te enseña el camino. Dios revela lo oculto. La Biblia dice que Dios no iba a hacer nada si no le iba a revelar antes a sus siervos los profetas. Necesitamos estar en el secreto. Necesitamos estar en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Vamos a ir a Hechos, capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, ¿sabe qué quiere decir Teófilo? Teo quiere decir Dios y filo viene amor. Teófilo quiere decir uno que ama a Dios. Así que este tenía un hermoso nombre. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí está el bautismo del Espíritu Santo. Fuego, y se asienta y se manifiesta muchas veces hablando en lengua. Pero uno siente el fuego de Dios. Y Dios quiere bautizar. No es la primera vez que vino el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, después léalo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo?
Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Yo quería compartir una pequeña enseñanza sobre eso, pero quería hablar sobre el avivamiento y quería hablar sobre volver a la vida. Tener esa pasión por Dios que nace primeramente en nuestro corazón, en nuestro interior. Pero esta palabra me lleva a Apocalipsis capítulo 5. Porque dice la Biblia que el Padre solo sabía los tiempos y que Él lo tenía guardado en su sola potestad, en su sola autoridad. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5. Y acá habla del Señor, del único que es digno de adoración y alabanza. Por eso le digo, nunca alabe ni a un profeta ni adore a un hombre antes que a Dios. Hoy hay gente que se envanece. Se envanece. Una cosa es ser agradecido y otra cosa es ya ponerlo en un nivel como si fuera Dios. ¿Está escuchando? Aún Juan en el Apocalipsis, ¿sabe qué hizo? El consiervo de él, que estaba en el cielo, le estaba mostrando todas las cosas. Y él se postró para adorar. Y le dijo: mira, no lo hagas, adora solamente a Dios. Ahí tiene la palabra. Está en el Apocalipsis, está en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. No te postres ante ningún varón, ninguna mujer, solamente ante Dios. Adora solamente a Dios. ¿Me está escuchando? No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Adora solamente a Dios. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra habla de los sellos del Apocalipsis. Es el libro de Dios, que Él tiene todos los tiempos y las cosas que van a suceder para que se desate todo lo que va a ser el fin de los tiempos, la salvación, el milenio, todo lo que va a suceder en el Apocalipsis, las plagas, la destrucción, pero la restauración, la nueva Jerusalén, todo estaba ahí. Pero en el cielo, dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que representa a Dios Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Ningún ser era capaz de hacer eso, ni de traer salvación al ser humano. Hoy el ser humano está tan ciego que piensa que se va a salvar por las obras que haga. Yo soy bueno, ayudo a los pobres, dentro de todo no maté a nadie, así que Dios no me va a echar al infierno. No creo que sea tan malo Dios. Pero Jesús dijo: hay un solo camino, hay una sola puerta. Ni mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Si fuéramos conscientes, aunque sea un poco, de lo que trajo Jesús a la humanidad, la salvación, la restauración de todas las cosas, todo es hecho a través de Cristo. Cuando usted ve en el Apocalipsis que dice: vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y Dios hizo todo nuevo.
La nueva Jerusalén descender del cielo, dispuesta como una esposa preparada para su marido. Todo fue a través de Cristo. Él nos compró con su sangre. Gracias. Él venció. El ser humano estaba perdido, por más bueno que se crea, estábamos perdidos. Nadie podía entrar al cielo y si ni siquiera podíamos mirar el libro, ¿cómo íbamos a entrar al cielo? El apóstol Pablo dijo esto en 1 Corintios 13, dice la preeminencia del amor. También decía, aun si diere mis bienes para los pobres, si entregara mi cuerpo a ser quemado, y haría tantas cosas, por más que entregue todo, y no tengo amor, de nada me sirve. Nuestro amor no es puro, el amor del ser humano. No es perfecto como el de Dios. ¿Y saben cuál es el diseño de Dios? Una gracia increíble, porque no hay palabra para describirlo. Que nosotros nos hagamos uno con el Padre y con el Hijo. Si usted lo medita, dice, ¡qué gracia! Porque esto Jesús lo dijo en el libro de San Juan, capítulo 15. En el capítulo 14 habló también, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama y yo le amaré y será amado por mi Padre. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Viviremos en Él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No amamos con la lengua, amamos con las acciones. Decir al que está a tu lado, el amor no es con la boca solamente, es con las acciones. Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. ¿Cuántos están dispuestos a hacer lo que manda Jesús? Amén. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que todo simbólico, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando lo hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Algunos piensan que las oraciones no las recibe Dios. A mí me sorprende algo igual, que ni las oraciones de todos los cristianos alcanzan a llenar la copa, porque dice la Biblia que Dios iba a tener que agregar. Así que también oramos poco. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No sé si está escuchando. ¿Sabe que Dios le dio a la iglesia la autoridad de gobernar y de reinar? A usted, si nosotros lo miramos con nuestros ojos naturales, decir, esto es una locura. Pero Dios nos mandó a gobernar, a reinar. Tú tienes que tomar la autoridad que Dios te dio y tienes que reinar sobre las circunstancias, tienes que reinar sobre los lugares donde tú te plantas. No puede ser que haya 2 espíritus inmundos por ahí y vos andás llorando. No. Vos tenés que tomar la autoridad y gobernar ahí. Si Dios te colocó, este barrio no va a ser gobernado por los brujos ni por los hechiceros. Este barrio
y San Isidro y Argentina va a ser gobernado por Cristo, por la iglesia. No sé si está escuchando, pero tenemos que tomar la autoridad. La Biblia dice que lo que sucedió antiguamente con Israel es sombra de lo que nosotros vamos a vivir. Para entender los israelitas que Dios iba delante de ellos para destruir sus enemigos, tardaron 40 años. Dios le dijo: entrad y poseed la tierra que yo les doy. Empezaron algunos: hay gigantes, nos van a comer como a pan, nosotros somos como hormigas al lado de ellos. ¿Cómo está tu lenguaje cuando tienes que avanzar a conquistar algo? Porque si tú lees lo que hicieron los israelitas después de que Dios abrió el mar, lo sacó de Egipto con todo el poder que lo sacó, abrió el mar rojo, destruyó en un solo momento al ejército más poderoso de ese tiempo. Una columna de fuego los iluminaba por la noche y unas nubes de parte de Dios, la gloria de Dios los cubría, ¿sí?, del sol de día. Les proveía el maná del cielo. Tenían hambre de comer otra cosa, les mandó codornices para que coman carne. Agua les sacó de una roca. Había un lugar que las aguas eran amargas y el Señor le dijo a Moisés: cortad de ese árbol un pedazo, tirarlo ahí que se va a hacer dulce. Cosas gloriosas que Dios hizo con ellos. Y después, cuando tenían que enfrentar a gente, porque Dios dijo: yo les entrego la tierra, pero ustedes van a tener que pelear. No sé si está entendiendo. Usted quiere que todo lo haga Dios, pero Dios también que usted quiere que se mueva. Ahora dice Dios: ya los vencí al ejército por ustedes, hice todo por ustedes, pero ahora ustedes tienen que pelear para poseer la tierra. Dios te dio la salvación, Dios te dio el perdón, pero Dios te dice: ahora vos tenés que derrotar a tus enemigos. Pero te dice: no estás solo, yo voy contigo. Siempre que Israel tenía una batalla y confiaban en Dios y no había ningún anatema, que quiere decir algo maldito, entre el pueblo, ellos tenían la victoria. ¿Qué es un anatema? La Biblia dice: no traerás anatema a tu casa. Muchos quieren prosperar y todavía tienen cosas robadas. Están colgados del cable, están colgados de la luz, están colgados del teléfono, están colgados de todos lados. Y dice: Señor, yo ando en justicia, ¿Cuántos dicen amén? Dígame amén con gozo, porque Dios es bueno. Amén. Mentimos para ganar un juicio. La Biblia dice: Dios no puede ser burlado, todo lo que tú sembrares, eso también cosecharás. Se roban el queso del trabajo, pero lo van a tirar, no importa, no es tuyo. Pedí permiso. Es mejor decir la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Decirle que está a tu lado: Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Queremos prosperar, pero estamos poniendo trabas a la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Si tú caminas en justicia, Dios te va a bendecir. ¿Cómo te va a bendecir? A veces dice: bienaventurado si estás padeciendo por causa de la justicia. Si estás padeciendo por causa de la justicia, eres bienaventurado, porque Dios tiene algo bueno para ti. Quizá va a tardar, pero va a llegar. Decirle que está a tu lado: va a llegar. José fue fiel a Dios, fue fiel, permaneció fiel, lo acusaron por una injusticia, fue echado en la cárcel. En la cárcel Dios estaba con él, dice. ¿Está escuchando? No sé si usted puede interpretar esto. Aún cuando uno es colocado en un lugar que a uno no le gusta estar, Dios está contigo. Dios estaba con él, dice la Biblia, y le hizo prosperar en la cárcel.
En todos lados Dios lo ponía como jefe a José. ¿Está en la cárcel? Bueno, vas a ser jefe en la cárcel. ¿Está en la casa de Potifar? Vas a ser puesto sobre todo lo de Potifar. Y en un solo día, el Señor lo sacó de la cárcel a ser gobernador de todo Egipto. Y se cumplió la profecía y los sueños que Dios le había dado. Sus hermanos y todos iban a seguirlo a él. Fue perseguido, fue injustamente traicionado por sus hermanos porque le tenían envidia y celo. ¿Está escuchando? Cuando hay un José, no hay que celarlo, hay que bendecirlo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Los hermanos de José lo entregaron porque José tenía más comunión con el Padre, con Jacob. Porque José le contaba los sueños que tenía, por falta de madurez le contaba a los hermanos. Y los hermanos le empezaron a tener envidia y bronca. Decimos, ¿cómo que nosotros te vamos a seguir nosotros? ¿Cómo nosotros te vamos a seguir a vos si vos sos más chiquito? ¿Cómo? Pero Dios cumplió su plan en él. Y lo usó a José para bendecirlo. Así que todos ellos, los hermanos y el padre, fueron a Egipto en un tiempo muy difícil en la antigüedad, donde había mucha hambre. Y la gente se estaba muriendo de hambre y fueron a Egipto y tuvieron abundancia. Y fue a través de José. Así que, ¿cómo nos tenemos que comportar con nuestros hermanos en la iglesia? Con aquel que está bendecido, con aquel que tiene dones. No nos tenemos que enojar, tenemos que gozar, porque a ese Dios va a usar para bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? A ese que está prosperando, Dios va a usar para prosperarte a ti. ¿Y cómo fue el corazón de José? José los perdonó, José los recibió. Lloró con ellos, le dice, no les pese haberme traído acá, porque todo esto lo permitió Dios para que ustedes sean preservados.